Bueno, pues bienvenido, Tomás, a este nuevo capítulo del Club de la Lucha. La verdad que siempre digo lo mismo, parece que lo tengo preparado, pero es que en este caso es muy real, ¿no? Estoy hasta un poquito nervioso de compartir este ratito con alguien con quien sabes que admiro tanto. Hoy comparte este club de gente que sueña, de gente que persevera, pues alguien de una isla maravillosa como la isla de La Palma, Tomás Barreto. Tomás, yo te conozco mucho, por suerte para mí, me parece que hablar contigo siempre es una delicia y bueno, como te decía antes de empezar el podcast, este club, esto que nos hemos inventado, tiene como objetivo principal acercarnos a, sobre todo a esa gente joven, ¿no?, de Canarias, que vive en los barrios, que no está en el mundo del emprendimiento o que pues por su situación familiar no tiene la suerte de estar cercano a este mundo, ¿no? Y quizás también para romper ese mito, y cuando hablan de las empresas, que sepan que detrás de las empresas hay gente increíble como tú. Entonces, bueno, yo empiezo preguntándote cómo podríamos contarle a toda esa gente que no está en el mundo de la empresa y que no conoce, pues además de un empresario impresionante de la isla de La Palma, al que ha sido presidente de Fede Palma y actualmente presidente de algo tan maravilloso como es la empresa familiar. ¿Cómo se lo podríamos explicar, Tomás? Bueno, bien, vamos a ver. Yo, para empezar, te diría que tuve la suerte de leer, cuando era bastante joven, un librito de estos de autoayuda que me resultó extremadamente ameno, y se llama La buena suerte. Wow. Y es que esa es la diferencia entre el que está esperando la suerte porque le salga una quiniela o lo que sea, cualquier juego de azar, o el que para saber a dónde quiere ir, o sea, lo que hace es trazar una estrategia, saber qué es lo que quiere, averiguar después qué caminos tiene que seguir y qué obstáculos tiene que sortear, hacerlo, ponerlo en ejecución y llegar allí. Yo creo que esa es la diferencia. Y bueno, yo tuve la buena suerte, de que yo nací en medio absolutamente rural, donde no llegaba la carretera, donde para ir a coger la guagua había que caminar un par de horas, donde no había electricidad, donde no había agua corriente, esas cosas que ponen los ayuntamientos ahora, que es un derecho de todas las personas y tal, y lo es. En aquel tiempo no, nos teníamos que buscar la vida como fuera. Y bueno, y cuando a los 10 años ya me llevaron a la capital de la isla para estudiar. Estuve unos meses en una academia, después ya ingresé, bachiller y tal. Bueno, y eso fue pues el principio de adquirir un mayor conocimiento y adquirir ganas de progreso del que yo entiendo que es progreso, que es aparte de algún resultado económico, que también, porque no podemos esconder que el empresario tiene que tener resultados económicos, pero sobre todo tiene que ir haciendo equipo, tiene que ir haciendo crecer su empresa, tiene que crear más empleo, tiene que crear bienestar, tiene que lograr que esas personas que trabajan en ese equipo puedan vivir de su trabajo sano y correcto. Bueno, pues esa es un poco lo que yo he procurado hacer, y creo que no me debo quejar. Creo que no ha salido mal. Bueno, yo creo que no se debe quejar ni tú ni las 600 y pico personas que trabajan en tus empresas. Tomás, ¿y por qué en el mundo de la alimentación? Esto viene también de donde mismo te decía. Mi tía, que falleció en el año 66, yo era jovencito, tenía 16, 17, y ella tenía representaciones. Y bueno, pues varias de ellas eran del mundo de la alimentación. Entonces, cuando ella falleció, fue en un accidente de coche el 2 de enero del 66, y bueno, pues seguimos. Los familiares nos dieron a mi hermana y a mí 200.000 pesetas y que nos hiciéramos cargo de aquello, ¿no? Y bueno, así lo hicimos. Entonces, pues empezamos pues, a continuar la labor de trabajo, de constancia que ella había iniciado, y a ir introduciendo algunas variables bueno, que dieron su resultado, ¿no? Ya ella supuestamente, como agente comercial, como representante, vendía solamente a mayoristas.
no estaba tan claro quién era mayorista, quién no y tal, pero bueno, ella le vendía en teoría mayoristas. Nosotros teníamos solicitudes de muchos minoristas que también tenían bastante poco que ver con los minoristas de hoy en día, naturalmente, pero bueno, claro. y ellos querían comprarnos directamente. Bueno, nosotros nos buscamos la manera de lograr unas tarifas o unas condiciones diferentes para mayoristas, por unos volúmenes y unas formas que para el menor. Y bueno, empezamos por hacer una autoventa y luego ya pues, se fue perfeccionando todo eso. Y bueno, pues ya a principios de los 80, cuando tuvimos que dar un cambio, porque naturalmente la sociedad, el mundo en el que uno se mueve, no tiene nada de estático, y entonces como va cambiando, pues hay que ir tomando caminos diferentes. Hay que ser flexible, sí. Fue cuando en ese año 80, precisamente como quiera que teníamos alguna representación de fabricantes de determinados productos alimenticios que a su vez tenían que ver con organizaciones nacionales de distribución, pues hicimos los contactos y después de las conversaciones pertinentes obtuvimos la concesión de SPAR para la isla de La Palma y bueno, en el año 81 empezamos y ahí estamos. Mi madre, qué maravilla. La verdad que, como decía siempre, hablar con gente como tú es inspirador. Yo he tenido la suerte, gracias a las organizaciones empresariales. Tomás, tengo una preocupación tremenda porque esto de las redes sociales, que también es relativamente nuevo, ha puesto como de moda a determinadas personas que hablan de emprendimiento o que hablan del mundo del emprendimiento y además de una manera bastante complicada, ¿no? Porque lo que le prometen o lo que le falso prometen, ¿no?, a esta juventud es que con negocios pues más o menos fáciles van a comprarse un Lamborghini. ¿Qué opinas de esta nueva corriente que está inundando las redes sociales? ¿Qué le podemos decir a esa gente que quiere emprender? Pues supongo que eso será fácil de vender o de regalar o como lo queramos llamar, pero para mí no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que conseguir determinadas metas requiere muchas cosas, pero requiere también hacer algo más de lo que lo hace la juventud, un poco lo que podríamos llamar la cultura del esfuerzo. Esfuerzo que no se debe confundir con sufrimiento. Yo cuando hablo de estas cosas me refiero al esfuerzo que hacen, por ejemplo, los deportistas de élite, que entrenan todos los días. Sí. O sea, no es una cosa que el Messi de turno vaya una vez al mes por allí, por tal, a dar unas 2 carreritas y tal. No, está todos los días y se concentra precisamente en esa actividad y por eso va mejorando y mejora sus técnicas, sus cosas. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Yo creo que a la juventud que quiera emprender, lo primero tendrá que saber qué es lo que quiere hacer. No es lo primero que se le ocurra, tiene que ser algo para lo que se prepare, tiene que ser algo a lo que le dedique tiempo, mucho más allá de la jornada laboral que tiene el tamaño que tiene y que además ahora se va a reducir, y se va a reducir, pero tiene que hacerse con sentido común, y es que si no, y luego el tema de las redes, en el sentido de ser ventilador, de ser una manera de esparcir por ahí, por el mundo mundial, determinadas cosas. Bueno, pues habrá algunas que sí requieren que se les dé aire y hay otras que tendrían que revisarlas un poquito mejor antes de hacerlas volar. Sí, ¿no? Yo creo que lo que está faltando un poco entre la juventud en este momento es, claro, hay tanto acceso a la información y lo que Internet llama ahora el algoritmo, ¿no?, que te muestra lo que tú quieres oír o lo que tú quieres ver. Yo a veces me mandan vídeos a algunos amigos que digo, a mí esto no me saldría en la vida, ¿no? Y supongo que no me salen porque no soy de ese tipo de pensamiento, por lo tanto estamos como un poco adoctrinando a la juventud. Yo siempre opino, Tomás, que tanto que se habla de justicia social, ¿no?, que tú seas un joven o una joven, fíjate, yo siempre hablo de los barrios, ¿no?, pero estando tú aquí no se me ocurre mejor ejemplo que un joven de una isla periférica como puede ser La Palma, que tenga la capacidad o no de emprender, depende también mucho del entorno, ¿no? No es lo mismo ir aquí a un evento o ir aquí a hacer cartas COE que estar en los llanos y no tener a lo mejor esa visión más global. A cualquier persona joven que nos está escuchando, ¿qué consejo le darías en base a tu vasta experiencia en el mundo empresarial? ¿Por dónde tendrían que empezar?
Pues yo creo que tendría que empezar por casa, por su persona y por su entorno más próximo, ¿verdad? En el sentido de prepararse y tener esa visión estratégica y saber qué quiere. Entonces, reforzar su conocimiento, mantener una actitud, desde luego, de ganador, pero de responsable con el esfuerzo, porque si no, no hay manera, ¿no? Y a partir de ahí, poner en ejecución, poner en práctica, avanzar, o sea, pasando los caminos que tenga que pasar. Yo no conozco otra manera. Y, por supuesto, ser honesto consigo mismo, saber sus límites. Yo creo que después la vida te va dando oportunidades. Yo, por ejemplo, por circunstancias pues, personales y demás, no tengo estudios superiores, universitarios y tal. Hice bachiller, terminé sexto bachiller con mi reválida y bien. Pero después he seguido procurando aprender y de hecho pues hice algo que me ayudó mucho a mejorar muchas cosas en mi comportamiento. De hecho, la que era en aquel tiempo mi secretaria, Estrella, me dijo en más de una ocasión que yo había cambiado mucho con hacer el PADE, el programa de alta dirección, con Bravo Murillo y ese, ¿no? Y es que efectivamente yo creo que siempre hay que seguir aprendiendo, hay que tener esa afición y hay que cultivarla y hay que hacerla, si no uno, o sea, o prospera o progresa o decae, porque el nivel cero yo creo que no existe, no se puede mantener. Esto es al final como la vida, ¿no? O sea, como la vida va subiendo, va cambiando, sube el IPC, sí. Sube todo, pues uno se tiene que preparar para seguir subiendo. Sí, sí. Tomás, ¿alguna anécdota? Cuéntame, de todos estos años, ¿alguna anécdota divertida, algún momento que te haya costado pasar? Porque al final, claro, con tantos años de subidas, alguna bajadilla, pero subidas, sí. No sé, aquellos que estamos en el camino, en la brega, que diríamos los canarios, cuéntanos alguna anécdota. Me estaba acordando de una cosa que precisamente cuando hicimos el programa de alta dirección hubo un par de clases que a mí me sirvieron de mucho y fue precisamente una jornada y media dedicada a hablar de la actitud. Porque yo creo que eso es importante, sobre todo para los jóvenes, para el que quiera avanzar en su profesión, en sus actividades y tal. Bueno, el tema, intentar resumirlo, fue aproximadamente como que nos preguntaron a los 31 alumnos que estábamos en el curso, nos contaron una historia. Dice, mira, imagínate que yo me saqué una quiniela o un premio de azar, el que sea, que me dio suficientes recursos para hacer el sueño de mi vida, pero no suficientes para dejar la actividad que yo tengo habitualmente. Entonces, el sueño de mi vida es tener un hotelito, no sé de cuántas habitaciones, de 10 habitaciones. Entonces, yo necesito contratar a una persona que sea recepcionista, que sea el de mantenimiento, que sea el no sé qué, bueno. Entonces, ¿qué cualidades debería tener esa persona que yo necesito contratar? Y entonces empezamos a contar allí, contamos como 50 o 60 cualidades diferentes. Y después el profesor, Juan Serrano, se dedicó a que viéramos cuál de aquellas 50 o 60 cualidades eran actitud y cuáles eran conocimiento. Y ganó por amplia goleada la actitud. Y la conclusión es muy fácil, o sea, si es tan importante la actitud, ¿por qué dedicamos tantos esfuerzos a formar en conocimiento y muchos menos a formar en actitud? Porque con actitud positiva y de mejorar se adquiere el conocimiento que se necesita, o sea, es más fácil adquirir el conocimiento, pero la actitud es importante. Por eso yo creo que el que quiera abrirse camino lo tiene que tener claro y no puede fallar en eso. Tiene que ser un león o una leona, yo eso lo tengo súper claro. Tomás, te cojo lo que me acabas de decir. Yo hablo mucho de esto, ¿no? Además, yo soy medio kamikaze, y ya todo el mundo lo sabe en el mundo, porque voy opinando siempre sin ánimo de hacer daño a nadie, claro. Yo tengo un clamor, ¿no? Y siempre lo digo, que es que creo que el sistema educativo debe ser reinventado.
Y siempre que digo esto, para que nadie se ofenda, ¿no? Porque en las redes hay mucho hate, que se llama ahora, no es una crítica al profesorado ni mucho menos, ¿no? O sea, hacen lo que pueden con la sociedad que tienen, ¿no? O sea, yo siempre cuento cuando hablo de esto, que yo antes llegaba a casa y le decía a mi abuela, es que el profesor me dijo, y ella me contestaba, algo habrás hecho, ¿no? Ahora no, ahora vamos a ir a hablar con el profesor a ver qué pasó con el niño, ¿no? Pero ¿opinas que el sistema educativo tiene que ser repensado? Me preocupa esto. Yo tuve la suerte de que me invitaron recientemente a la apertura del curso universitario de este año, ¿no? Y creo que fue el jueves, la semana pasada. Hace poco, sí. Estuve en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna acompañando allí ese tema. Y la verdad que me resultó muy interesante. Yo creo que eso hay que hacerlo ver, porque también estuve unos días antes en otra cosa en La Laguna, que fue un encuentro entre lo que es, a ver si me acuerdo exactamente la definición del grupo de trabajo, pero es del círculo universitario y de la cátedra que tiene COE Tenerife, o sea, entre empresarios y universitarios, ¿no? Y bueno, la verdad que la conferencia que le dio un señor que se llama Antonio Abril, es abogado del Estado, es el presidente de los centros, de los círculos estos universitarios de toda España, una eminencia, un libro abierto, como diríamos, ¿no? Y precisamente habló de las diferentes etapas de las leyes de educación y demás, y habló de la situación actual bueno, que hay en el gobierno. Y ahora hubo un desdoblamiento de la parte de ciencia y tecnología por una parte, pero después se creó otro ministerio, había que aumentar en aquel momento el número de ministerios, y se lo dio a determinadas personas que están haciendo exactamente lo contrario de lo que se había dictaminado por los que conocen mucho del mundo universitario, del mundo de la formación, del mundo de la educación. Entonces, claro, eso lo que en vez de adelantar, en vez de avanzar, lo que hacemos es retroceder. Y crear pues falsos licenciados y tal, que después para conseguir trabajo, en fin, será un esfuerzo. Creo que pasa algo por el estilo con otra cosa en otro nivel de formación profesional, que es la formación dual. Yo no quiero tampoco sacar el asunto del contexto adecuado, pero yo sé que en la anterior etapa de la asociación de empresa familiar se estuvo dispuesto, y me consta que el anterior presidente y el equipo directivo y tal intentaron mediar, porque a lo mejor por una parte está la Consejería de Educación y por otra parte está la de Economía, que a lo mejor dispone de recursos, pero poner de acuerdo a ambas áreas no se consiguió, y ahora parece que intentan hacerlo. De hecho, COE está en el medio. Hoy se habló en una reunión del comité ejecutivo de ese tema, parece que sí, pero todos estamos con la duda de si va a ser real o va a ser más bien ganas de que funcione que otra cosa. Entre otros temas, porque hubo una persona de los asistentes a la reunión del comité ejecutivo que contó de que, por ejemplo, en el mundo de la construcción, de las instalaciones y tal, cuando hay una empresa que tiene alumnos en formación y los lleva, porque la formación dual es precisamente aprender y practicar en simultáneo, al mismo tiempo. Correcto. Resulta que las grandes empresas constructoras no admiten que tenga alumnos en formación allí. Con lo cual, entonces, vamos a ver para qué sirve todo esto, ¿no? Claro. Yo creo que es algo que habrá que tratar de manera más seria, potente, ¿no? más seria desde el principio, y dejarse de perder el tiempo de tonterías, ¿vale? Vamos a ver. Sí. Aquí se habla claro porque es el Club de la Lucha. No quería decir la palabra, pero tienes toda la razón. Ni voy a poner un pin ni nada, lo voy a dejar que se escuche para que les quede claro. Hombre, mientras no se le falta el respeto Exactamente. a nadie. Pues, si hemos llamado a alguien tonto porque se lo merece, pues ¿qué vamos a hacer? Se ofenderá aunque no se lo digamos. Por lo de las tonterías. Exacto. Yo, la verdad que me preocupa mucho el tema de la formación dual, lo que decías, ¿no? O sea, la implementación de la formación dual tiene que ser algo serio, ¿no? Y parece que vivimos constantemente en un mundo donde el sentido común, pues, está por ahí como un poco perdido, ¿no? O sea, nos pasa en las empresas, nos pasa en general, ¿no? En el mundo de las administraciones públicas. Yo te quería preguntar, o sea,
¿Tú crees que en este momento, Tomás, con la experiencia que tú tienes, el recorrido que tú tienes, sabes que como presidente de Jóvenes Empresarios, el tiempo que he estado, me he esforzado mucho para que tengamos una juventud emprendedora de calidad, ¿no? O sea, gente que emprenda por tener un sueldo, ya sabemos que se va a estampar. O gente que emprenda sin tener una idea o porque esto le guste, cuando lleve 2, 3 meses, 4 meses, se va a estampar porque esto es muy difícil, ¿no? ¿Crees que Canarias es un buen sitio para emprender, Tomás? Yo creo que sí. De hecho, vamos a ver, te digo más. Si algunos, pues hemos generado una especie de eslogan que se llama "Me quedo en La Palma", porque queremos seguir muy conectados con el territorio y con aquello que conocemos, aquello que nos motiva, que nos duele, que o nos satisface, porque el dolor es más negativo, ¿no? Pues sí, y lo digo en un ámbito tan pequeño como es La Palma, con 700 y poco kilómetros cuadrados, con supuestos 83.000 habitantes censados, no sé cuántos reales, pero bastantes menos, desde luego. Pues Canarias, con más razón, claro que sí vale la pena emprender. Lo que pasa es que los emprendimientos, o sea, los nuevos proyectos, tendrán que tener pues un ámbito en el que se puedan mover, unas expectativas de volúmenes. Yo creo que, por supuesto que sí, o sea, yo creo que Canarias tiene mucho que hacer para no necesitar. Otra cosa es que alguien quiera volar por el mundo mundial y esté dispuesto a hacerlo, a correr los riesgos que eso le comporta y, bueno, pues desearle toda la suerte del mundo, pero yo creo que aquí hay donde hacerlo. Sí, sí. Es que me preocupa, ¿no? Porque siempre que tengo la posibilidad de hablar con gente por ahí, ¿no? La preocupación más amplia que tengo es que veo, por suerte yo, ¿no?, una generación como la de ustedes, que se comió el mundo, que luchó mucho, ¿no?, que transformó Canarias. Absolutamente uno de los motivos de este podcast es reconocer, ¿no?, quizás ese trabajo que tu generación, 15 para arriba, 15 para abajo, hizo en Canarias, como decías, que estaba todo para hacer. Sin embargo, ahora tengo como una extraña sensación de que la juventud empresaria está en peligro de extinción, o sea, de que la gente joven, los egresados o de la universidad o incluso los que estudian alguna formación profesional, no les veo ese gen emprendedor y me preocupa, ¿no? Entonces, esta pregunta la hago siempre, porque siempre tengo la sensación de que es no, ¿sabes? Bueno, pues Canarias no será un buen sitio para emprender, o la gente dice, bueno, si quieres crecer tienes que ir a Península, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bien, pero es que en cualquier proyecto, cuando se desarrolla, cuando crece de verdad, a mí me parece que tiene que haber distintos niveles, por lo tanto, distintos posicionamientos de cada persona. Quiero decir, todos no pueden ser el jefe supremo de no sé qué. Papa hay uno en el mundo, ¿no? Luego hay un que ahora quiere venir, dice. Sí, creo que va a venir. Pues que bienvenido será, ¿no? Por supuesto. Si nos ayuda a arreglar parte de los problemas que tenemos, en fin. Exactamente. Bien, yo creo que tendrá que haber equipos y tiene que haber naturalmente un liderazgo muy bien equilibrado y que apunte a valores, que apunte, por supuesto, está obligado a tener resultados económicos. Eso es que sin gasolina no camina, o sin electricidad, o sin el combustible que sea, no funciona. Tiene que haber eso. Y tendrá que ir con el tiempo y con los años y tal, haciendo un patrimonio, porque tiene que estar libre de pequeños altibajos del día a día que se producen. Claro. Como suelen decir, hasta en las mejores familias, ¿no? Pero que al margen de eso tendrá que haber. Lo que sí creo que hay que hacer, y eso es una de las cosas que en sitios como La Palma, donde yo me muevo, creo que hemos hablado entre varias personas, empresarios y tal, que debemos de ayudar a impulsar en la medida en que podamos una mejora precisamente de la formación profesional para tener personas preparadas para que cuando haya que desarrollar proyectos sean contratados y tengan la suficiente formación, el conocimiento y la práctica para poderlos llevar adelante. Lo que no podemos hacer es que todos sean doctores en no sé qué, pero que después en las cosas que podemos hacer en un mercado tan pequeño como este, pues
se estrellan porque no hay campo para su nivel de conocimiento. Yo creo que eso sería un buen asunto. Eso no significa que no tenga que haber pues la formación universitaria superior y todos los máster y todos los doctorandos del mundo, ¿no? Benditos sean. Pero yo creo que para un mercado de tamaño pequeño hay que tener quien haga el trabajo, porque si no podemos ir al otro extremo, que para mí es bastante negativo. Allí ahora mismo, como quiera que hace poco tiempo hubo unas contrataciones de órganos públicos de profesionales con un trabajo bastante suave y relativamente bien remunerado, pero que es de poco esfuerzo, de poco tal, pues resulta que faltan profesionales. ¿Y qué han tenido que hacer ahora? Pues la construcción, que allí hay mucho que recuperar de construcción, pues están trayendo profesionales de la construcción, gallegos, portugueses. Ahora me han dicho que de Sudamérica, algún país que otro tiene también posibilidades profesionales, a lo mejor conductores, por decir o sea que, bueno, yo creo que aquí hay que procurar lo que podamos resolver aquí, resolverlo nosotros sin necesidad de importar más. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Crees que le hemos mandado un mensaje erróneo a la juventud, Tomás? O sea, cuando digo mensaje erróneo lo voy a explicar mejor, ¿no? O sea, quizás le hemos dicho a la gente joven, le hemos prometido, oye, estudia una carrera, que vas a tener una vida tranquila, que vas a tener un proyecto de vida. Resulta que esto no está siendo así. Hay gente con estudios de carreras, los que decías antes, ¿no? Sí. Estudios de carrera, máster, doctorados, y que encima no pueden ni crear una familia, ¿no? Y aquí una de las cosas que, aprovechando que puedo hablar con alguien de este tema, es como, y resulta que hay un mantra, ¿no?, por ahí, en el que dicen que la culpa de eso la tienen los empresarios. ¿Qué opinas? Pues vamos a ver, yo creo que ni los empresarios son o somos santos, porque no lo somos, pero desde luego tampoco somos los culpables y los responsables de todas estas cuestiones. Yo creo que esto es una falta de hablar claro y de entendernos. Y de entendernos también con las administraciones públicas, que tienen un peso específico muy alto, entre otras cosas porque yo prefiero no escuchar algunas de las cosas que se reciben, creo que se llaman también podcast, ¿no? Donde empiezan a contarte de lo que tú trabajas, lo que hay que pagar de seguridad social, lo que te retienen de no sé qué, lo que hay que pagar de impuestos indirectos, etcétera, etcétera, y al final el 70% va para lo que es la administración, para el Estado. La administración pública, ¿no? Entonces, eso, en el mundo hay otros países, y me acuerdo de Singapur, porque es creo que el ejemplo más significativo de eso, donde la fiscalidad es casi cero, y desde luego ha tenido un desarrollo y hay un nivel de vida y donde si se da una norma, esa norma será para cumplirse. Por ejemplo, resulta que las calles están limpísimas, no hay chicles, no hay plastas de chicles en el suelo, porque, bueno, no se venden chicles en Singapur, porque está prohibido el feo comportamiento que tenemos aquí para eso. Yo creo que esto, vamos a ver, hay que entender y hacerle entender a la juventud que las cosas requieren una dedicación, un cierto esfuerzo, insisto, que no un sacrificio, que no es para rasgarse las vestiduras porque es que nos maltratan y tal, y un tiempo. Ahora está de moda el tema de bajar el tiempo. Sin embargo, yo no he escuchado todavía, y ojalá me equivoque y pronto empecemos a escuchar hablar de eso, de que algún sindicato hable de mejorar la productividad. Es que una cosa requiere la otra, es que si no, no se sostiene, es que si vamos a estar menos horas y encima, si sale y si no, no pasa nada, eso durará bastante poco tiempo. Así que yo creo que todo es posible, pero hacer las cosas de una manera natural y no impuestas por alguien como... No hace falta que demos santo y seña, que todos sabemos de quién se habla. Me parece que es un camino equivocado y que por la vía de la negociación y de encontrar soluciones para este tipo de cosas nos irá mejor a todos. Yo pienso que claro, cuando nos escuchan a nosotros, cuando escuchan al sector empresarial, Tomás, y esto me gusta mucho porque yo siempre bromeo, sabes que el primer invitado que inauguró este
este podcast fue el presidente de SOE, Pedro, nuestro compañero Pedro. Fue el primer capítulo que abrimos, ¿no? Y yo siempre digo, creo que la gente, cuando nosotros decimos estas cosas, lo primero que le viene a la cabeza es como cosas negativas, ¿no? Pero es verdad que al final es muy fácil de entender, ¿no? Cuando tú vas a una cafetería, tú pagas y te dan el bocadillo. Si no te lo dan, no pagas, ¿no? Claro. O sea, esto es como muy sencillo de entender, ¿no? Pero al final en el mundo de la empresa quizás que se entiende menos. O sea, no sé por qué no se ha terminado o no hemos terminado de hacer llegar la idea a la gente de, oye, claro que sí, o sea, yo... que mi equipo es un equipo maravilloso, al que quiero un montón, que quiero que esté feliz, que como decías al principio de este capítulo, ¿no? O sea, que tú quieres que tengan una vida buena, ¿no? y que sus problemas a veces se convierten en nuestros problemas. Pues eso pasa así, sobre todo en las empresas familiares, ¿no? Que conoces por nombres y apellidos a la gente, pero es verdad que de alguna u otra manera hay que hacer entender a la gente esto de la productividad, y cada vez que lo escuchan de una voz empresarial, yo creo que lo que acabas de decir es interesante, ¿no? Ojalá tengamos la posibilidad de que los sindicatos se sumen a esto, ¿no? Que son la voz del trabajador, para que al final las personas que están en las empresas disfruten del beneficio de la reducción de jornada o de cualquier otro beneficio, ¿no? Porque al final lo que interesa es que salgan los números, que la sociedad crezca como tal, y que la gente esté bien, ¿no? Entonces, si incorporamos esta variable y si tenemos la capacidad de que los sindicatos puedan incorporar esta variable, será mucho más fácil el diálogo, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que los sindicatos son necesarios, por la misma razón que hay asociaciones empresariales donde se unen, pues a veces por sectores, a veces de manera más global, pero para hablar del asunto y buscar soluciones, la parte que representa a los trabajadores también tiene cosas que hablar y hay propuestas que hacer, pero siempre entiendo que tiene que ser buscando acuerdos, buscando mejoras de verdad. Lo que no puede hacer es considerarse que el trabajador, en este caso los sindicatos, son enemigos de la empresa y que la empresa lo que hay que hacer es hacerle daño, porque entonces vamos a ver quién los va a contratar. Claro. Porque vamos a ver, hasta ahora ha habido algunos casos que se van a administraciones públicas, pero las administraciones públicas viven de los impuestos que nos cobran a las empresas y a las personas. ¿Y tú crees que eso lo entiende la gente, Tomás? No, o sea, toda la gente que está en un barrio que nos está escuchando ahora, que no sabe cómo funciona el sistema, sabe que si en algún momento están recibiendo una ayuda o están recibiendo, no sé, incluso la educación, sus calles, la limpieza, ¿no? Que viene de un sistema en el que es la recaudación de lo que pagan las empresas privadas, de los salarios también de los trabajadores, ¿no? Que parece que siempre, nosotros no, y ellos también lo están pagando. Yo creo que no todo el mundo lo entiende, pero precisamente para eso creo que es necesario hablarlo. Porque la realidad es esa. O sea, las administraciones públicas se nutren de, por una parte, impuestos de sociedades, los impuestos de la renta a las personas físicas, otros que no deberían de existir bajo mi opinión, pero bueno, pero están ahí, y de los impuestos indirectos, que son diferentes en el área, vamos a decir, peninsular, continental y Baleares, y de la de Canarias, por nuestro REF, etcétera, etcétera, pero que al fin y al cabo son muchos ingresos los que tienen las administraciones públicas. Y los temas laborales, de seguridad social, hay quien dice que la seguridad social, que eso no son impuestos, que eso es otra cosa. Bueno, al fin y al cabo es con lo que se pagan las cosas. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser conscientes de eso y eso hay que administrarlo, porque con esos recursos tiene que dar para más de lo que está dando ahora. Porque cuando hay, por ejemplo, hablando del absentismo laboral, y hay en administraciones públicas, hay una persona que está de una baja, bueno, yo no me voy no soy quien para valorar si es correcta o no, pero hay muchos casos que todos sabemos que, porque cuando se utiliza como amenaza, pues me doy de baja, pues se da de baja médica, ¿no? Y a un médico, y tengo una hija médico, le es difícil demostrar que no tiene que darle la baja. Pero bueno, eso no puede ser, no se puede prolongar en el tiempo demasiado allá, porque es que entonces resulta que hay que poner un sustituto o sustituta. Y después se da el caso de que hay que poner el sustituto. Así no vamos a ninguna parte. Eso es ineficiencia absoluta y no es sostenible. Con lo cual, ahora que está tan de moda hablar de sostenibilidad, pues vamos a empezar por casa, ¿no? Y vamos a que cada miembro de nuestras
queridas administraciones públicas, empezando por la autonómica y tal, y bueno, en este caso, pues hagan los deberes, que hagan aquello que la sociedad espera de ellos y por lo que les paga. Totalmente de acuerdo. O sea, que creo que ese es el camino. Tomás, un empresario inmenso, sobre todo en calidad humana, en la isla de La Palma. Eso eres tú. Pero sin embargo, cada vez que me pongo a hablar contigo, emprendes en una cosa nueva. Cuando no estás haciendo una cosa, cuando no estás haciendo otro, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve a emprender? O sea, ya tú abriste esto en el 80, 81 me decías. Luego, ¿qué te anima a seguir y a no parar? ¿Qué te ilusiona? Probablemente eso es innato, en parte, pero también vivido, en el sentido de que sé que las cosas, cuando se dispone de ellas, es porque se han trabajado, porque se han procurado, porque se han buscado. O sea, no creo que nadie haya regalado nada sobre ese particular. Yo tengo 76 años. Madre mía, lo llevas estupendo. No me he dado el paso de jubilarme, pero bueno, ya lo haré. Yo no sé cuándo. Yo leí y vi en un par de ocasiones las grabaciones de Antonio Garrigues cuando decía que, creo que era con 85 años cuando grabó aquella entrevista, y dijo que eso de jubilarse es de viejos, que eso no puede ser, que lo que hay que hacer es mantenerse activo, que hay que estar siempre con la mente ocupada, que hay que aprender a tocar la guitarra, aprender un idioma, lo que tú quieras, pero estar activo, ¿no? Y bueno, yo creo que es así, siempre que se puede. Mientras haya calidad de vida y uno pueda moverse, pues tiene que mantenerse así. Yo, por razones obvias de la evolución del mundo y de la tecnología, etcétera, etcétera, pues, o sea, yo veo, por ejemplo, lo que mi nieto, el más pequeño, que tiene 7 años, hace con el dedito, que desde luego son unos artistas, o sea, hacen verdaderas maravillas con eso. Los que tienen mi edad no podemos llegar a esa... Pero bueno, dentro de que no somos digitales de nacimiento, también nos vamos valiendo, nos vamos adaptando y vamos sabiendo cómo utilizar determinadas cosas. Y bueno, ahora pues, nunca se sabe cuál será el paso siguiente. Parece que esto no va a terminar nunca y probablemente no va a terminar nunca. Pero, por ejemplo, yo me han informado de estos días que hubo aquí en las Islas Canarias unas conferencias de una organización internacional, de nuestra organización internacional, y se habló pues de la inteligencia artificial, de la que hay distintas opciones, ¿no? Hay una que tiene un nombre, que por lo visto cuando alguien la utiliza entrega todos sus derechos, todo eso, y lo maneja no se sabe quién, pero alguien de más allá. Y eso la semana siguiente puede estar en otra empresa que a lo mejor es competidora tuya utilizando parte de lo que tú le soltaste allí, ¿no? Le has regalado. Entonces hay otra vía, otra empresa que también tiene nombre y apellidos y que es conocida y que todo, que parece que esa es un poco más, tiene un poco más en consideración la propiedad de cada uno, y entonces te da un servicio, pero las cosas que tú haces a través de sus aplicaciones son tuyas y nadie puede... Bueno, yo lógicamente entre las dos opciones me quedo con la segunda, ¿no? Pero a ver, hay que hacerlo, y yo creo que cada vez estamos más en el desarrollo y en la aplicación para determinadas cosas de ese tipo de herramientas que, bueno, pues, permitirán conseguir determinados objetivos, siempre nobles, siempre bien intencionados, siempre para que beneficien a todo el mundo con menos esfuerzo personal. ¿Utilizas la inteligencia artificial, Tomás? ¿Utilizas la tecnología en el día a día? Sí, tecnología sí. Inteligencia artificial la utilizan algunas de las aplicaciones que estamos implantando. Digo que estamos implantando porque a lo mejor no están todavía a pleno rendimiento, pero utilizan técnicas, es decir, pero sí, es que si no, no nos podemos mover, si no estaríamos... O sea, yo recuerdo cuando nosotros recibimos la visita del entonces director general de Spar Española en el año 80 y hicimos dos reuniones, una con comerciantes detallistas de la isla y otra con representantes de los proveedores y tal. Y la verdad que aquello era curioso porque presentaba con aquellas filminas, se llamaban, ¿no? Con aquellos medio transparentes y un proyector tal. La gente no se acordará, a ver si lo somos capaces de ponerlo. Era como un cañón gigante. Exacto, sí, ponían sí. como las
transparencias, ¿no? Sí, sí, y la sí. iba poniendo como esto, Y pan, y se unos iba viendo la espejos pared. que proyectaban reflejado. Mi Bueno, madre. eso era el, ¿cómo se llama eso? El PowerPoint de ahora, ¿no? Correcto. Bueno, pues en aquellas presentaciones se veían las estructuras comerciales y se veía un montón de fabricantes de productos que vendían a un montón de mayoristas. Esos mayoristas le vendían cada uno a un montón de detallistas, pero se entrecruzaban unos con otros. O sea, todos los detallistas le procuraban vender a todos los minoristas y tal. Y el consumidor, nadie se ocupaba de él, porque aquello era lo que había, ¿no? Claro. Era otra época también. Eso se ha simplificado mucho. O sea, de 8.000 detallistas que había en determinada área en aquellos tiempos, ahora hay menos de 1.000. Wow. Claro, lo que pasa es que de una dimensión diferente. Pero es que eso es una necesidad. O sea, vamos a ver, si hoy en día, para cumplir con las normativas que hay de consumo, de seguridad alimentaria, de laborales, etcétera, 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 una empresa pequeña, ¿cómo puede enterarse? Solamente conocer, tener conocimiento de qué es lo que tiene que hacer, es casi imposible. Por lo tanto, hay que ir a una dimensión. Y yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de juntarnos, unirnos y desarrollar proyectos de más envergadura, porque es que si no, no podemos competir de ninguna de las maneras, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre que cuento que me ha ofrecido las asociaciones empresariales es precisamente eso, ¿no? Tener una visión de, oye, pues para competir en un mundo globalizado, pues en algunas cosas vamos a tener que ir juntos, ¿no? Porque si no... Tomás, tú has estado muchísimos años en el mundo de las organizaciones empresariales. No sé, yo creo que, como siempre digo, ¿no? Yo soy el Pepito Grillo, voy hablando. ¿Crees que podíamos haberle contado más a la sociedad las cosas que estamos haciendo? Porque la verdad que cuando yo veo todo lo que hacemos desde las organizaciones empresariales para mejorar la sociedad de manera individual y de manera colectiva, me da pena, ¿no? Que digan, no, el empresario, el malo, ¿no? Y de algunas de las cosas que nosotros decimos, yo siempre cuento la broma que yo, como sabes, en redes sociales me muevo bastante y nunca había tenido hate. Pero es verdad que en determinadas redes sociales, a raíz de sacar pecho con el mundo empresarial, bueno, alguna cosita me ha caído, no te voy a mentir, ¿no? ¿Crees que tendremos que contar más las cosas que hacemos desde las organizaciones empresariales? ¿Crees que son importantes las organizaciones empresariales, Tomás, en la sociedad? Yo creo que sí, será bueno hacerlo. Y vamos a ver, tampoco se trata, creo yo, de dar un salto y ahora ir a contarlo todo absolutamente en una conversación de un rato, ¿no? Pero bueno, dicen que Dios le puso a uno 2 orejas y una boca porque se aprende más escuchando que hablando. Vamos a escuchar, vamos a ver quién nos escuche y nos pueda aportar, oye, podrías haber dicho sobre tal cosa o sobre cual otra, y otro día pues nos juntamos un rato, hablamos, volvemos a hablar o con cualquier otro compañero de estas organizaciones empresariales, que no tenemos por qué ser los mismos, ¿no? Y bueno, y podemos, yo creo que sí es sano el que se conozca, porque precisamente las redes sociales, que hay algunas que son buenas, con buena intención, con buenos propósitos y tal, y hay otras que lo que quieren es tener muchos likes, ¿no? Al precio que sea y sin tener en cuenta valores ni historias, pues yo creo que sí hay que reforzar aquellas que transmiten valores y que hacen que las relaciones entre personas y tal y entre empresas sean sostenibles, pero sostenibles de verdad, no solamente esa palabreja que se usa ahora porque está de moda, ¿no? Sino la de verdad, la que hay que poder probar y a lo mejor volver a hablar dentro de un tiempo a ver cómo está, cómo hemos avanzado en esa sostenibilidad. Y cómo hemos apoyado y cómo hemos potenciado la sociedad. Tomás, nos escuchan de un montón de sitios. La Palma es una isla magnífica que está en medio del Atlántico y hace no mucho pues hubo la experiencia de un volcán. ¿Cómo vivió el mundo empresarial en La Palma la erupción de un volcán en plenos 2000 y pico, plenos 2020 y pico? ¿Cómo se vivió aquello allá? Pues fue, vamos a ver, yo puedo decir que he pasado por 3.
Del primero no me acuerdo, porque tenía yo un año, fue en el año 1949, y no me acuerdo, porque vivía bastante lejos y además tenía un año difícilmente. Pero del siguiente, que fue el Teneguía, en el 1971, sí que me acuerdo. Y de ir todos los días por las tardes allí a ver aquello, y de este, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, el del Teneguía no hizo daño prácticamente porque no fue en zonas pobladas, zonas habitadas. Bueno, hizo daño al que tenía viñas y eso en aquella costa de Fuencaliente, pero nada más. Yo recuerdo ir 2 veces en barco, en barquitos pequeños de estos de pesca y tal. Fui en 2 ocasiones y bueno, un espectáculo impresionante. Bueno, y pues duró más, hizo mucho daño, se llevó, bueno, yo no sé, depende, porque si llaman edificaciones a vista de satélite y a lo mejor el que tiene un garaje o un corral de cabras y eso ya es una edificación, pues a lo mejor serán menos, pero sí como 1.600 casas se las llevó, algunas de primera vivienda, otras de viviendas vacacionales, en cualquier caso eran temas de valor que eso fue muy duro y desde luego hubo, no todos, pero muchos casos en los que el aviso llegó poco antes de tener que salir andando y salir con lo puesto. Entonces, la verdad es que lo que es solidaridad hubo absolutamente de todos lados. Yo recuerdo que en Fedepalma precisamente nos pusimos un equipo de 4 personas a hacer llamadas, a ofrecer, a preguntar, a tal, y recibíamos apoyos de España entera, de algún país extranjero también, pero sobre todo de otras de las Islas Canarias, o sea, de Gran Canaria, por ejemplo, mucho, de Fuerteventura, cosas que a lo mejor luego no se pudieron ni utilizar algunas de ellas, porque imagínate tú cuando se pide ropa, porque salieron con lo puesto, pues claro, eso empieza la gente a aportar y luego clasificar y hacer que le llegue a cada uno la talla que le sirve. Bueno, pero después ya se empezó a pedir más bien aportación de dinero, porque la verdad, se han hecho cosas interesantes sobre el particular. Cuando intervienen las administraciones públicas, los tiempos se ralentizan y se pierden el sentido, y puedo poner el ejemplo de que tuvimos la idea allí en Fedepalma de utilizar lo que se había recaudado allí en SEO de Tenerife y en alguna otra organización, que eran unas decenas de miles de euros, y poderlo distribuir, aplicar a aquellos estudiantes que estuvieran especialmente fuera de la isla, que no hubieran interrumpido sus estudios por falta de recursos económicos, claro. Porque se dio el caso de familias en las que alguien dijo, mira, yo con lo que tal podemos vivir, dice, pero tu carrera en La Laguna, en Granada, en Salamanca, en donde sea, lo siento, pero para tanto no llega, ¿no? Qué pena. Y bueno, el caso es que sí, se dedicó a eso, pero entre que hablamos con los ayuntamientos correspondientes, que ellos los llevaron a sus reuniones de sus plenos o como se llamara, que tuvieron que elaborar unas bases para poder después aplicar, total que se pasó más de un año para poder que ese dinero llegara, con lo cual te queda la lástima de decir, caramba, algunos ya quedaron damnificados. Les llegó tarde, pero bueno, en fin, esa experiencia yo creo que hay que tenerla y precisamente procurar que haya mecanismos en las administraciones públicas para que haya una agilidad y ya está, o sea, que las cosas vayan más rápido. Por lo demás, yo creo que está claro que hubo pues mucha solidaridad y tal. Yo con las administraciones lógicamente no me voy a meter porque sé que ha venido dinero, sé que se han dicho cosas que no se corresponden, por ejemplo, sumar en la lista de aportaciones a nivel de Estado pues las indemnizaciones que ha dado el consorcio de seguros. Oiga, si yo tengo un seguro que parte de las primas que pago van para crear un fondo y a mí me indemnizaron con aquello que tuve que demostrar que se me llevó, usted no venga a decir que eso después fue una aportación suya. Pero bueno, eso me correspondía sí o sí. Claro, pero bueno, en fin, no pasa nada. Y yo creo que ha habido buena disposición. Hay que continuar porque esa batalla no ha terminado todavía. Hay que reconstruir y hay que mejorar y hay que volver a poner arriba pues actividades. Pues no sé, La Palma tiene un peso específico del sector primario muy elevado, muy importante.
Hay voces que dicen que está bien, otras que dicen que no. Bueno, en fin, que se aclare quien tenga opinión que dar sobre ese particular, pero yo creo que hay que poder vivir de una actividad. Yo creo que el sector primario tiene su espacio y tal. Y la actividad turística, la de los servicios, la de la ciencia, el hacer allí también mucho más de formación, no sé si universitaria, profesional, un mix o lo que sea, pero que no haya que desplazarse de isla para poderse formar los jóvenes y contribuir más a que se queden allí cuando terminen y a que estén preparados para desarrollar allí proyectos yo creo que en ese sentido es por donde tenemos que avanzar. Hay que trabajar para que la juventud de La Palma tenga esperanza, ¿no? Nosotros en Jóvenes Empresarios, con tu ayuda, hemos intentado sacar aquello para adelante, con tu ayuda y la de todos los que han querido participar, y es verdad que hace falta echarle muchas pensadas, como digo yo, para que la gente encuentre en La Palma, que es una isla preciosa y una isla que me encanta, un espacio donde querer crear, ¿no? Como lo decías, la ciencia, pues está ya el observatorio, ¿no? Y hay oportunidades. Tomás, hay dos preguntas. La primera, seguro que ya te la hice antes, pero una frase para aquellas personas jóvenes que nos están escuchando y que quieran adentrarse en el sector empresarial. Antes decías actitud, pero en algo corto, ¿qué les podemos decir a esos jóvenes de los barrios que no están acostumbrados, que no están, pues, que han tenido una vida donde nadie les ha dicho, oye, que emprender también es una opción? ¿Qué consejo le darías antes de acabar con este capítulo? No es fácil encontrar una respuesta certera, breve, etcétera, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que cada persona, y sobre todo jóvenes, tienen que hacer su proyecto de vida. Sé que depende en qué momento de la juventud estén, es muy complicado porque las opciones son tan variadas y tan diversas que es difícil saber, pero yo creo que requiere, como tú bien dices, una pensada, varias pensadas, dedicarle algunos ratos a eso y algunas preguntas a las personas que consideren que les pueden ayudar, bien sean profesores, tutores, bien sean padres, familiares y tal, para que los orienten sanamente en qué es lo mejor. Y lo que sí recomendaría es a que, por una parte, las personas, los jóvenes, se preparen, se formen, estudien aquello que les gusta, que es con lo que disfrutan, porque así les pesará menos. Cuando estudian una cosa porque no le queda más remedio, porque les llega la nota, se lo dijo, o porque el padre, exactamente, estas cosas, ahí no hay felicidad. Y a lo mejor después resulta que dedican unos años de los mejores años de su vida y luego se tienen que dedicar a otra cosa, o empezar de cero unos cuantos años más adelante. Yo creo que tienen que hacer lo que les gusta y por supuesto que hay una expectativa, una esperanza de que le va a servir para ganarse la vida dignamente y poder ayudar. Y si es en aquel territorio, muchísimo mejor. Claro que sí. Esto, a la juventud de La Palma que esté escuchando esto, que se ponga las pilas, que hay que quedarse en La Palma, ¿eh? Me falta una pregunta, pero en medio te quiero preguntar cómo ves Canarias, ¿no? Quizás de manera general, tú que tienes una experiencia de nuestra tierra, que la habrás visto en un millón de circunstancias, ¿crees que vamos por el buen camino? ¿Tenemos que hacer algo? Porque yo estoy preocupado. O sea, yo soy más catastrofista. También es verdad que probablemente por la juventud y por como yo lo vivo, soy un dramático, ¿no? Mis amigos dicen, es que eres un dramático. Digo, es que yo me apuro, ¿no? Pero tú con tu experiencia, ¿cómo ves Canarias? Vamos a ver. Tengo cierto temor en hablar cosas que a lo mejor son de círculos más restringidos, más reducidos. Pero hablando de asociaciones empresariales, se creó hace bastantes años una organización que se llama COREICA, Confederación Regional de Empresarios de las Islas Canarias. Era la cúpula de las Islas Canarias como autonomía. Y aquello por motivos X dejó de funcionar. Yo sé que el territorio es como es fragmentado, hay agua en el medio y no permite otras cosas. Pero claro, los que vivimos en islas periféricas percibimos, sentimos que lo que quieren los de las islas capitalinas es
manejarse cada uno a su aire, sin tener que compartir, que dedicar el tiempo para consensuar soluciones mejores globales. Bueno, eso ha sido así. Yo he asistido, he tenido la oportunidad, porque antes y ahora pues siempre he estado formando parte del Comité Ejecutivo SEO Tenerife, tengo buena relación con empresarios de Las Palmas y bien, desde el actual presidente, los anteriores, el secretario, vicepresidente actual y tal, muy bien, y con ellos magnífico. Pero hace unos años, con ambos presidentes de las provinciales, hablé de este asunto. Oye, ¿y no sería bueno de volver a poner en la punta de este asunto a Coreica y tal? Y ambos me dijeron, deja eso, déjalo así, no te compliques la vida y tal. Bueno, era su visión, yo tampoco podía ir más allá, así que así se quedó. Recientemente en alguna reunión se ha hablado de este asunto porque ha habido empresarios, asistentes, miembros del Comité Ejecutivo que quieren precisamente evitar la duplicidad, porque hablamos de las administraciones públicas, de lo enredadas que son, pero es que algunas privadas también se enredan las cosas sin necesidad, porque hay que estar haciendo normas en un lado y normas en otro, si son las mismas, somos los mismos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que en este momento hay una cooperación exquisita entre un Pedro y el otro Pedro, los presidentes y tal, bendita sea, y me alegro de haber comprobado que recientemente que Coreica no se ha disuelto, sino que sigue estando ahí. Lo que pasa es que hay que darle más, en mi opinión, y en el de muchos más, que a lo mejor no lo dicen con la voz muy alta, pero no, lo dicen con la boca chica. Lo dicen con la boca chiquita, efectivamente, pero que también creen que eso se le debe dar más intensidad. Y bueno, y poco más te puedo decir sobre el particular. Me gusta, voy aprendiendo, me gusta. Bueno, y acabamos con una pregunta que es mítica en este Club de la Lucha. Yo siempre veo, ¿no?, que los dibujos animados, como los Simpson o el tío Gilito, aquellos que ya tenemos una edad, pintan a los empresarios, ¿no?, como esos chupasangres, ¿no? Y siempre hago una pregunta que me gusta hacer, que es que si para ser empresario hay que ser buena persona. Pues yo sin ningún género de dudas te digo que sí, porque en mi opinión las empresas las formamos personas. Y si no somos buenas personas no podemos tener buenas empresas. Y lo digo porque es que creo que esa es la base para hacer una empresa inicialmente pequeña, pero que después vaya creciendo, que vaya rodeándose de muchas más personas que formen un equipo y que alcancen, pues no sé si otras actividades o ámbitos geográficos más amplios, pero siempre con calidad y tal, o está la buena persona liderando eso, o aquello le quedan 4 afeitados. O sea que sí, sin ninguna duda. Me gusta. Tomás, ¿algo que no te haya preguntado que me quieras contar? Apúntalo en un papelito o en donde tú quieras, o ahí en esas notas que tú haces ahí digitales, y hablamos otro día, no te preocupes. Pues la verdad que es un placer compartir contigo este rato. La gente va a tener esa suerte que tengo yo de poder escucharte cada vez que tenemos la oportunidad de compartir un ratito. Como te decía antes, ¿no?, quizás la fórmula del Club de la Lucha lo que pretende es acercar a muchas buenas personas que yo conozco del mundo de la empresa, pues quizás a esa juventud, sobre todo de los barrios, ¿no?, que me parece que no llegan, y quizás el mensaje que le llega es ese mensaje infectado o ese mensaje difuminado, ¿no?, y a veces intencionado, ¿no? Como decías al principio, oye, pues la empresa no puede estar enfrentada con las personas, y desde luego yo creo que si es mi caso particular, a mí no se me ocurre mejores personas en la vida que el equipo con el que comparto en el día a día, ¿no? Los quiero mucho, son gente extraordinaria, y estoy absolutamente convencido de que en tu caso pasa lo mismo. Sí, yo creo, en apoyo de lo que dices, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que muchas de las veces en las que surgen algunas discrepancias o descalificaciones o situaciones poco deseadas o deseables, yo he comprobado que es por falta de conocimiento.
Y yo, francamente, he tenido la suerte de que muy pocas situaciones de esas he tenido que vivir, pero las que me ha tocado, las pocas que me ha tocado, cuando después he coincidido con las personas, nos hemos conocido, hemos hablado y hemos visto, y han visto, todos hemos visto que somos personas normales, que tenemos sentimientos, que tenemos ideas, que podemos tener discrepancias en alguna cosa de mayor, o sea, de menor importancia y demás, pero que, oye, aquello que parecía que era insalvable, resulta que es como una balsa de aceite, o sea, que bien. Yo creo que el diálogo y la comunicación es muy importante. Estoy absolutamente de acuerdo, Tomás, y por eso existe el Club de la Lucha, porque creo que es necesario, primero, crear una Canarias que compita por arriba, tener empresas potentes, animar a la juventud a que se adentre a este lado de la ecuación, ¿no? Que no es fácil, o sea, ser empresario es durísimo, y yo siempre digo que unos días es más complicado que otros, por eso hay que buscar buena gente en el camino. Pero disfruta uno como un enano, ¿eh? Sí. Te lo digo porque yo, si no fuera así, ¿tú crees que con mis 76 años que tengo estaría ahí en el día a día? ¿Cuántas tiendas tienes, Tomás? Que no te lo pregunté Pues al principio. En La Palma 28. Bueno, como participamos, tenemos una cuota importante de la de Tenerife y franquicias en La Gomera y demás, pero bien, en La Palma 28 y algo así como 500 y algunas personas en la familia. En la familia de la empresa de distribución. Luego hay otras actividades que tienen otras personas adicionales. Bueno, eres un bestia. Para divertirse uno un poco. Para divertirse. Pero divertirse modo difícil, ¿sabes? No, modo fácil no. Tomás, bienvenido a este club de la gente que lucha por una Canarias mejor, por un mundo mejor. Te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación y bueno, y a seguir compartiendo vida. Muy bien, pues en ello estamos, así que vamos a seguir, por supuesto. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer.